Forma de revelación. Mucho más y más se les dirá, desde fuera o desde dentro, que están en comunicación con grandes personajes como la Virgen o Cristo u otras grandes personalidades cósmicas. Y este mismo número creerá en la forma de la palabra que estará impresa en ellos, vestida de esta superioridad espiritual, envuelta en esta seguridad espiritual. Una fuerza penetrará su ego y apoyará su ego para que sus testimonios puedan ser utilizados en sus experiencias personales y transaccionales, sintiéndose espiritualmente seguros. Estos hombres o mujeres tenderán a imponer la autoridad espiritual de su personalidad a aquellos que están evolucionando en su entorno. Es aconsejable que estas personas se protejan contra el sentimiento de infalibilidad espiritual que se ha establecido en ellas, porque tal sentimiento solo puede ser plenamente experimentado en el hombre cuando ha superado la duda personal de su espiritualidad y su orgullo espiritual ha sido totalmente destruido. Si un hombre está en contacto vibratorio con el aspecto puro y sencillo de tales personalidades universales, que ya pertenecen a la totalidad del espíritu universal, el hombre que le rodea, el hombre que evoluciona en su entorno, no puede sentir ninguna forma de espiritualidad superior o superior espiritual. Tal carácter debe mostrar naturalmente un gran equilibrio entre su ego y la parte interna de sí mismo, para que las personas o el mundo o las personas que lo rodean no sean de ninguna manera impuestas por una fuerza espiritual basada en el más mínimo orgullo y vanidad. Grandes velos cubrirán la conciencia del hombre, y se le harán grandes revelaciones en el marco de su primitiva psicología espiritual. Y el hombre, precisamente a causa de su psicología primitiva, será presa fácil de cualquier revelación cuyo carácter espiritual beneficiará al ego o la personalidad. Pero como el plan es perfecto, estos hombres servirán a la evolución de los demás, porque la arrogancia sincera de su espiritualidad obligará a otros a cuestionarse a sí mismos, para que ellos mismos sufran en ellos la destrucción y la superación de la duda personal. Pero cuando la obra se termina en otros sin su conocimiento, comenzará en ellos, y esas mismas personas que durante mucho tiempo creyeron ser los vasos de oro, tendrán que pasar y experimentar la gran limpieza espiritual para que la gran conciencia pura de lo supramental, no espiritual en su forma, sino verdaderamente espiritual, es decir, armoniosa en su manifestación, pueda intervenir en ellos. Los vanidosos y orgullosos, por la naturaleza misma de sus mentes, no pueden ver o darse cuenta de lo que son. Pero los que evolucionan a su alrededor pueden sentirlo y conocerlo y darse cuenta de ello. Y son estas mismas personas en evolución las que servirán de espejo, de modo que caerán los velos que habrán servido a otros para su evolución. Pero ahora deben caer en él que iba a servir de herramienta, de instrumento a las fuerzas penetrantes. ¿Qué hombre o mujer en la tierra hoy, en las condiciones psicológicas y espirituales de la evolución de este planeta, puede darse el lujo de estar seguro
sin estar seguro de estarlo. Si esta misma persona no ha sido probada en la forma personificada de su revelación, el hombre de mañana comprenderá que las formas, aunque estén tejidas de lo sagrado, derivan de la memoria del hombre y sirven solo al hombre hasta el día en que éste ya no sea hombre, sino que además es hombre. Miles de hombres y mujeres, como parte de la preparación que está aumentando en la tierra, serán revelados tal o cual cosa. Sus sentimientos espirituales reforzados por estas revelaciones, pero no equilibrados y armonizados por la experiencia, harán de estas personas herramientas para la propagación de una vibración espiritual de la cual ellos mismos algún día tendrán que destruir la forma, si quieren o deben liberarse de esta forma, que ya les ha servido, pero de la cual también han sido esclavos. Desde todas partes del mundo, los hombres serán bombardeados por algún aspecto de revelación, e ingenuos de las leyes de evolución y transformación, estos hombres creerán aquí y allá movimientos, encuentros, sociedades, organizaciones de las cuales sentirán el centro, el pivote, el mediador entre la tierra y el cielo. Muchos acudirán a ellos, los escucharán, porque se les dirá que han sido revelados de tal o cual cosa. El sagrado hipnotiza al hombre, lo detiene, le hace creer que está en el camino correcto, que está en camino. Solo el discernimiento total puede hacerle darse cuenta de que es parte de un todo y que su ego espiritual todavía necesita moverse hacia la neutralidad total de sus sentimientos, hacia sí mismo y hacia los demás. Aquellos que sufren del mal de la revelación o de cualquier forma sagrada de revelación deben algún día salir de esta enfermedad para vivir bien su estado interior y lograr una armonización total con su mundo exterior. Como es sabido, el hombre solo puede ser transformado lentamente y solo por medio de una evaluación fácil de acuerdo con su psicología social y su psicología religiosa o espiritual. Es por esta realidad psicológica en el hombre que la revelación se hace necesaria para encender en él el fuego de su gran espiritualidad. Pero un día, cuando tenga que enfrentarse a todo lo que trasciende las palabras, las formas espirituales y los sentimientos espirituales, se verá obligado a demoler su bandera y a entrar en las filas de la gran vida, libre de imágenes hechas a escala humana. La iniciación de la raza humana en la plena conciencia no puede ser condicionada o evaluada en la escala del pensamiento humano, porque precisamente esta escala y los valores de esta escala deben ser totalmente anticuados, sino destruidos, para que el hombre pueda avanzar hacia el corredor infinito de la conciencia universal. Los apoyos psicológicos de lo espiritual o sagrado que se le revelan son sólo pilares temporales que permiten que la energía de la conciencia penetre en el ego humano, para armonizarlo un poco con una dimensión futura de su desarrollo, de la que tendrá que tomar conciencia un día u otro. Pero esta conciencia nunca será como la predice el hombre, porque todo lo que el hombre prevé está en la escala del hombre, todo lo que el hombre ve está en la escala del hombre. Por eso la iniciación de la humanidad, la preparación de la humanidad nunca será predecible, ni individual ni colectivamente,
Por eso toda preparación implica destrucción en su fin, para que una nueva generación de fuerzas pueda penetrar en la conciencia humana y elevarla vibratoriamente al nivel necesario para la transmutación. En los años venideros, los hombres serán bombardeados en sus mentes por formas cuya energía será utilizada para transformar sus mentes y dirigir su mirada de afuera hacia adentro, aunque estas formas estarán en la escala del individuo, según su nacionalidad, temperamento, cultura, religión. Todas tendrán el mismo objetivo, a saber, la elevación vibratoria de la conciencia humana y la actualización en todo el mundo de una mayor conciencia personal que buscará cada vez más los límites de la conciencia evolutiva y los puntos de referencia de esta conciencia mundial. Cada vez más hombres y mujeres buscarán el encuentro con hombres y mujeres que piensen en la misma dirección que ellos. Cada vez más personas tratarán de armonizar lo que sienten o saben con otras personas, para que se forme una gran reserva de seres humanos en todas las naciones, y de esta reserva de hombres, todas las formas de revelación servirán dentro del marco de las leyes de atracción y repulsión. En algunos casos, las personalidades que han sido la sede de ciertas revelaciones atraerán a un número de personas a ellas. En otros casos, otras personalidades que han sido el lugar de las revelaciones eventualmente crearán repulsión en aquellos que fueron inicialmente atraídos por ellas, porque todos los hombres evolucionan y todos los hombres poco a poco pierden sus ilusiones, y a medida que las velas caen, a medida que la experiencia espiritual y social se transforma en una experiencia totalmente personal e interna, el dominador común de todos los hombres ante el cósmico es la ignorancia total. Cualquier otra alusión o cualquier otra ilusión que el hombre tenga de la verdad es parte de su experiencia integral y es sólo parte de esa experiencia. El hombre está sujeto a tal distorsión de la realidad debido a sus sentidos y también a la disminución del poder de su mente sobre sus percepciones extrasensoriales, que cualquier valor que dé a la realidad es sólo un reflejo primitivo y esencial de su ignorancia, y su mayor margen de error reside en el poder de su mente, en creer en su mente. Este círculo vicioso solo puede ser roto por el sufrimiento que destruye la forma cuando el ego ha desarrollado suficientes fuerzas reales, es decir, cuando ha confundido suficientemente las ilusiones de su propia mente, mientras el ego no haya confundido las ilusiones de su propio espíritu. Es impotente ante su propio espíritu. Y esta impotencia permanece con él hasta el día en que sienta, cuando sepa, cuando el discernimiento sea parte integral de él y cuando la duda ya no pueda penetrar en las regiones tranquilas de su mente. El hombre debe entender que cualquier revelación, cualquier expresión por las palabras de lo sagrado espiritual en él, es tanto una forma de penetración de nueva energía como una fuerza que retrasa la perfecta comprensión de estas energías. La dualidad del espíritu humano buscará automáticamente formar en el espíritu humano un polo positivo en relación con esta revelación. Pero la mente humana
también tiene un polo negativo. Y es este último el que tendrá que entrar eventualmente en juego, para que el polo negativo y positivo, la dualidad del espíritu, pueda ser destruido, para permitir que prevalezca en él la neutralidad total, la síntesis, el vacío, el conocimiento, donde todas las formas son impotentes sobre el espíritu, porque el espíritu, en ese momento, crea la forma misma, pues está totalmente libre de ella y evoluciona y evolucionará fuera de ella para propagar nuevas formas en el futuro, es decir, para permitir al hombre conocer cosas nuevas, no basadas en el espíritu de las cosas viejas. Así, cualquiera que sea la naturaleza, la altura espiritual de cualquier revelación de lo sagrado, la forma es siempre la manifestación primitiva de la realidad que sostiene tal revelación. Y el ego espiritualizado debe ser cauteloso de esta forma si quiere ir más allá de sus límites y aumentar su resonancia a la conciencia pura. Todo hombre que conozca estas cosas y las aplique, las verifique por sí mismo, descubrirá su realidad y también se dará cuenta de que todo fundamento en la realidad requiere la destrucción de todo fundamento espiritual y pictórico. El hombre de mañana ya no tiene elección. Debe ir totalmente hacia el vacío, es decir, hacia el infinito, o continuar su experiencia en la dirección que ya ha conocido para salir un día, más tarde, en este u otro nivel. Pero si ha de conocer los misterios de este plan y de otros, sin tener que compartir con los hombres las ilusiones de su espíritu planetario, ha de vivir en el límite de su espíritu, es decir, en el vacío de su espíritu, donde lo real lleno, donde la realidad coexiste con el alma, el ego y la personalidad, donde lo interior y lo exterior coinciden, y donde lo invisible penetra en lo visible, y donde lo visible se convierte en el soporte de las manifestaciones de los otros mundos. Aquellos que van a la luz no van a la luz en la forma, en que ellos abocan por el movimiento, sino que irán a la luz en la forma en que ellos quieren que se acerquen a ella. Esta ley es irreductible, es una ley de iniciación, es una ley de transformación cuya meta es la transmutación total del hombre en todos los niveles hasta lo material. Por lo tanto, es natural que el hombre, en las primeras fases de su evolución hacia otras dimensiones, reconozca en sí mismo aspectos o en otros de una revelación personal. Pero también es natural que el hombre supere las formas humanas de esta revelación para que pueda, en algún momento, generar en sí mismo las fuerzas muy poderosas de la conciencia universal, que como un torrente superan todos los obstáculos de su ego espiritualizado y lo llevan a las orillas del conocimiento tranquilo, oceánico e infinito de la conciencia. Tus pequeñas actitudes personales y personalizadoras serán subyugadas por el poder de esta conciencia, cuya fuerza, cuya penetración marcará en tu rostro y en tu mente el poder de un Dios cuyo espíritu solo puedes entender hoy o reconocer el rostro en la medida en que tu mente haya sido educada y revelada. Mira dentro de ti mismo y busca si no hay en algún rincón de tu mente la más mínima chispa de orgullo o vanidad espiritual,
en relación con cualquier revelación que te haya sido transmitida. Y si ves tal chispa, debes saber que su fuego un día tendrá que devorar tu mente para liberarla de la forma que ha sido impresa en ti, para elevar tu mente, para propagar tu mente, para ayudar a tu mente. Pero considera que este trabajo de conciencia va más allá de las abluciones personales que pueden hacerte a ti mismo. En la mente de tu mente, mientras estés en la mente de tu mente, hay dos aspectos de la realidad en ti. Un aspecto personal subjetivo, humano, otro aspecto cósmico objetivo prepersonal. Y estos dos aspectos deben encajar, no mirarse en el espejo. Muchos serán llamados, porque muchos habrán sido agarrados en sus mentes por alguna forma de revelación, pero pocos serán reconocidos porque la revelación en ellos no se habrá transformado en la escritura y en el texto claro y límpido del conocimiento que viene solo de la conciencia y que solo puede ser ejecutado por el discernimiento total, donde la sabiduría espiritual abre de par en par las puertas de la competencia humana y mundial para las Olimpiadas del infinito. Pocos hombres y mujeres recibirán los laureles de la victoria en este primer movimiento de la evolución planetaria. El hombre espiritual de la Tierra debe convertirse en el hombre cósmico, y la diferencia entre ambos es enorme, porque en uno domina el espíritu del hombre, mientras que en el otro domina el espíritu de la Trinidad en el hombre. Y estoy hablando aquí de la Trinidad de las fuerzas de la luz. El espíritu de la Trinidad y el espíritu del hombre son dos espíritus diferentes. Mientras que el espíritu del hombre es parte del espíritu de la Trinidad negativa en virtud de su condición planetaria, en virtud de su conexión con la forma. El espíritu del hombre es parte de la Trinidad positiva, cuando ha sometido totalmente su espíritu a las leyes de esa Trinidad. Y las leyes de la Trinidad, de la luz, son simples. La primera ley es la que requiere que el hombre sepa sin interponer su creencia. La segunda, que el hombre sabe sin creer que lo sabe. El tercero, que el hombre comprenda sin saber por qué lo sabe. Cualquier interferencia con esta ley de la Trinidad de luz fuerza al espíritu del hombre a crear que sabe, a establecer que sabe y a buscar la aprobación de los demás. Los sutiles matices entre las leyes de estas dos Trinidades hacen del hombre un ser libre más allá de la forma espiritual, o hacen del hombre un ser compuesto de impresiones espirituales y sujeto a las leyes de la forma espiritual. En este último caso, aunque hay desarrollado espiritual, no puede haber discernimiento porque la forma espiritual es todavía demasiado poderosa para permitir al espíritu humano aliarse plenamente con principios que son tanto externos como internos a sí mismo. Así reconoce en ti mismo que cualquier forma de revelación es solo un paso en tu evolución. Y sabe que en algún momento de tu vida, si vas a experimentar la transmutación total, tendrás que ir más allá del valor de esta revelación que le das a tu personalidad, para asegurarla y darle un color espiritual particular.
la advertencia aquí no se aplica a todos, es decir, no se aplica a todos los que están en proceso de evolución, pero se aplica a todos aquellos a los que se ha hecho una gran e importante revelación, para elevar en ellos ciertas fuerzas espirituales que en el contexto de la evolución personal y social juegan un juego predominante y un juego que excede la comprensión personal del yo receptor. Cuanto más probable es que usted sea influenciado en un determinado entorno social, más probable es que sea un receptor de alguna forma de revelación. Cuando el trabajo realizado en relación con la explotación del valor de la revelación haya sido completado, y llegará el día en que vosotros mismos, personalmente, tendréis que limpiar totalmente el terreno altamente espiritualizado por la forma de esta revelación, para que podáis en algún momento dejar de ser esclavos de la forma y continuar vuestra evolución hacia el discernimiento total.